fascinación y que es deslumbrante, porque es la arquitectura de la Argentina gloriosa, de la Argentina liberal. El mejor ejemplo de ello es el Teatro Colón. Es decir, uno de los mejores teatros líricos del mundo, porque es el reflejo de esa Argentina pujante, liberal, admirada por todo el mundo. Y después, todas las edificaciones ya más cuadradas, digo, el mejor efecto es lo que en algún momento se llamaba del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Acción Social, es el que está en la 9 de Julio, un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas directamente. Yes. Es más, en un momento había una estatua, ahora la sacaron, pero había una estatua que estaba en esta forma, con la mano así. Básicamente, para reflejar una coima, que fue una de las cosas que hizo el edificio en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio. Esa es la arquitectura, y cada vez más chata, cada vez más fea, y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos. Ejemplo, Puerto Madero. You described the buildings, the leftist buildings, as square and plain and ugly. Why does the left love concrete so much? Your old buildings are built out of stone and plaster, but the newer socialist buildings are all concrete. What is that? Porque tiene que ver con los valores de la izquierda. Digamos, los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la violencia. Entonces, todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza. Entonces, claro, digamos, cuando uno es pobre, digamos, la edificación que puede hacer frente por esa es claramente propia de alguien pobre. Y porque esto es interesante, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. Socialism has become ascendant, really, in the United States, as you may have noticed, with the attendant symptoms you described: massive public debt levels, increasing poverty, disorder, crime, filth, and ugliness. Argentina is at the end stage of that. Argentina is now a poor country because of those policies. What advice would you give to Americans having lived it? Que nunca abracen las ideas del socialismo, que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social, que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una ansiedad nace un derecho, pero que eso no se hace solo. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día, y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a los medios de comunicación, o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par, y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más allá, Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de las ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen,
ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Donald Trump is running for president again in the United States, as you know. What advice would you give him? Que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas, y comprendió perfectamente que la generación de riqueza proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada. Y cuando lo quiere hacer, además lo hace mal. Entonces, me parece que si yo, desde mi pequeño lugar, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas. Do you see the climate change movement as part of the same socialist agenda? Sí, es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda porque falla siempre, sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia
donde cómo un ser humano va a determinar quién vive y quién no. Es decir, eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. No les alcanzó con... Are you arguing that socialists commit bloodshed because they believe they are God? Porque ellos se creen que son Dios. Es decir, son unos herejes. Es decir, por eso Hayek en su último libro, esto lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimientos que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith. Lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y les voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Entonces, volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Es decir, So why does he? What's the answer? yo creo que debería darla a él. Es decir, porque a la luz del debate, a la luz de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran, destruirían el mundo. Sería una explicación, que lo explique él. Yo no soy socialista, yo soy liberal, libertario. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Do you pray for wisdom and guidance? Bueno, me consta que hay mucha gente orando por mí. A mí me da mucha felicidad mucha gente que, por ejemplo, va al Kotel, o sea, al Muro de los Lamentos en Israel, y dejan peticiones por mí. Así es que yo me siento bien. O sea, pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo. Así que